Bueno, ahora sí voy a decir algo después de lo que dije. Les voy a contar de otro viaje. Este es un gran viaje que está haciendo May, pero les quiero contar de otro viaje. Hay una historia que todos conocen, súper conocida, que está en la Torá, en el libro de Shemot. No es la de esta para allá, pero no importa. Está en el libro de Shemot. En el capítulo 3, seguro que la conocen, el que no la conocen, después van a ir a googlear porque es súper fácil. Se conoce muy poco, nada en realidad, de la juventud de Moisés. Nada se conoce prácticamente. Hay un par de renglones nada más del joven Moisés. Aparte de la canastita, que todos conocen, ¿sí? La canastita. Hay momentos donde él crece y hay un solo renglón de cuando él crece cuando tiene 40 años. Tiene 40 años y el texto dice que de pronto salió a caminar. Recuerden que él se había criado... Me escuchan mientras charlan los chicos, ¿no? Se me complica. Pero yo sé, abrazará fuerte. Resulta que Moisés sale, tenía 40 años, y como ustedes sabrán, de toda su generación, era el que más asimilado estaba. El que más lejos de la tradición judía estaba. Se había criado en Egipto, pero se había criado en el palacio del faraón. Nunca había ido a un shul, La gente estaba, los judíos vivían en una zona particular, los esclavos, pero él había nacido en el palacio. Hablaba en egipcio, caminaba así de costado. El tipo no estaba completamente asimilado, nunca se había puesto una kippá, nunca había ido a un templo, nada. Pero un día sale y ve el sufrimiento del pueblo judío y lo que ve es algo muy claro. Todos deben recordar, ve un capataz egipcio, un militar egipcio ¿qué estaba haciendo? Estaba golpeando y estaba destratando y maltratando a un judío. Y en ese momento se le despierta una chispa adentro, descubre quién es y dice, yo tengo que hacer algo. Tengo que hacer que el pueblo judío, porque la única manera de terminar con este desastre, tengo que hacer que todos se vayan a Israel. Y lo logra. ¿Ok? 3000 años después de esto, 3000 años después, un hombre estaba también en el corazón de la civilización. Recuerden que en ese momento Egipto era Nueva York. ¿Tá? No había más. 3000 años después, fines del siglo XIX, el corazón del mundo era Europa. No era ya más Egipto, era Europa. En esa misma Europa, un judío de 40 años, igual que Moisés, completamente asimilado, nunca había usado una kippá, nunca había ido a un templo, nunca nada, completamente lejano de la tradición judía, ve exactamente lo mismo. Ve cómo un oficial, un capataz, un militar francés, destrataba y humillaba a Dreyfus. Deben conocer la historia. Si no conocen la historia de Dreyfus, tienen que venir a estudiar más. Mañana voy a hablar también mucho de esto. Ve exactamente lo mismo y en ese momento se le enciende la chispa dentro. Seguramente en algún lugar de su sangre, de su ADN, sabía que hacía 3000 años Moisés había visto cómo un militar egipcio maltrataba y pegaba a Dreyfus. La misma historia se repetía 3000 años después y en el momento en que este joven de 40 años ve eso, se le enciende la chispa en el corazón y dice, esto no puede ser, solamente va a ser para peor. Tenemos que lograr que el pueblo judío tenga su estado en Israel. Ese hombre era Teodoro Herzl. Exactamente la misma historia sucedió. Y entonces este hombre, con 40 años nada más, en 1897, decide armar un congreso con judíos con judíos de todas partes del mundo, porque estaba abrazado a esta idea, estaba abrazado a esta bandera, tenían que conseguir un Estado. Consiguió juntar 208 delegados de todo el mundo. Les quiero recordar, 1897, no había WhatsApp, no había mail, no había teléfono, había cartas. Tardaban semanas en llegar las cartas. Tardaban semanas las personas en llegar a Basilea. Y así todo logró algo histórico. En una profecía fenomenal, en ese congreso dijo, no ahora, pero en 50 años vamos a tener un Estado. 50 años. Y 6 meses después de que lo dijo, Ben Gurión estaba declarando la independencia del Estado de Israel. Lo mismo que Moisés. Dijo, no ahora, pero en 40 años vamos a tener el Estado. Y así fue. Exactamente la misma historia. Eso sucedió en Basilea hace exactamente 125 años. Pasó en agosto del año 1897. Con un nivel de visión, él después escribe un libro, Alt-Neuland, cómo crear un país nuevo en una tierra vieja. Así se llama. Un país nuevo en una tierra vieja.
y de una manera completamente profética describe cómo es hoy Tel Aviv. Tel Aviv no existía ni las ruinas, nada de Tel Aviv existía. Una ciudad abierta, cosmopolita, democrática, un país democrático que integre a la población árabe, que sea ejemplo de igualdad. Ustedes quieren decirle algo, miren lo que les voy a decir. 1897 fue el primer congreso sionista para llevar adelante la idea del Estado. En ese mismo congreso se votó la posibilidad de que las mujeres puedan votar. Y el siguiente congreso, el segundo, 1898, las mujeres ya tenían igual de voto en el congreso sionista que los hombres. ¿Están escuchando? Las mujeres votaron en el mundo 50 años después, en cualquier país del mundo. La apertura mental de este hombre, la absoluta apertura mental y la visión de futuro. ¿Saben qué sucedió? Yo tuve el honor, hablando de viajes, tuve el honor, varios de ustedes lo saben, acabo de volver de Basilea. Me invitaron, tuve el honor de participar y representar a nuestro movimiento desde Argentina en el Congreso, en el 125 Congreso Sionista, 125 años de que Herzl por primera vez dijo, tenemos que lograr el milagro, que se abrazó a este sueño y finalmente lo transformó en realidad. Tuve el honor de participar, de viajar allí, me vine corriendo porque tenía cosas mucho más importantes que hacer acá. Y les quiero transmitir la enorme emoción de estar exactamente en el mismo teatro, en el mismo lugar donde Herzl juntó a esas personas, para empezar con ese discurso, que se hizo presente el presidente del Estado de Israel, Yitzhak Herzog, y que en ese momento el presidente del Estado de Israel se paró ahí en la Bimá, esto fue hace 2 días, y dijo, quiero que entiendan lo que estoy viviendo yo acá. Hace 125 años Herzl se paró en este mismo lugar y dijo, vamos a soñar con un Estado. Yo hoy vengo como presidente de ese Estado. Les quiero recordar que el padre de Yitzhak Herzog fue presidente de Israel en la década del 80, Chaim Herzog. Yo vengo aquí como presidente de ese Estado. No solamente eso, acabo de venir de un vuelo desde Jerusalén. Escuchen cuál es la capital de nuestro Estado. Damos cosas por obvias. Pero este joven de 40 años se abrazó a una idea, comenzó a hacer que todo el mundo viaje en esa idea y nos demostró que los milagros se hacen realidad. A partir de ahí empezaron a fundar organizaciones que todos conocemos, el Keren Kayemet, el Keren Hayesod, la Sochnut, un mundo de organizaciones que todos conocemos que nacieron en ese momento, en esa noche, y que hicieron posible finalmente el Estado. Les quiero decir una cosa más sobre esto, que me llena de emoción y de orgullo, y que ojalá algún día lo tomemos como ejemplo aquí. Durante el Congreso, por supuesto que se habló de la Basilea de 1897 y de la locura de poder haber logrado una cosa así, en ese tiempo, pero más que nada, ¿saben de qué se habló? Se habló del Israel del 2047. Ese era el plan. 2047. Dentro de 25 años. De eso se hablaba. ¿De qué Israel vamos a tener? A nivel tecnológico, a nivel salud, a nivel de la cantidad de pueblos y poblaciones que están emergiendo y haciendo que el desierto siga naciendo y creciendo. De un Israel increíble. Imposible de soñar. ¿Saben qué? Cuando hay juventud, y todos podemos alcanzar esa juventud, y hay un sueño que abrazar, entonces los milagros suceden. Es por eso que